Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos el día de hoy. Miércoles 28 de agosto, estamos en nuestra serie Esther. Para esta hora he llegado, el devocional de hoy es el número 25 y se titula Sin temor a nada, sin temor a nada. Vamos a recordar en dónde estamos en la historia de Esther. Estamos en el mero centro, en el meollo de la historia. Esther ha pedido una audiencia con el rey, ha entrado en la presencia del rey sin permiso, lo cual podía costar de la vida, pero el rey tuvo gracia con ella, le perdonó la vida y le dijo, lo que me pidas te concedo. Y la reina Esther está tramando algo, no sabemos todavía exactamente qué, pero le dice al rey, lo único que quiero es que vengas a un banquete conmigo, que estés tú y que esté Amán. Y recuerden quién es Amán. Amán es un personaje que se ha convertido en alguien muy importante en el reino, es algo así como el brazo derecho del rey, pero es un personaje tremendamente malvado, un personaje malo que quiere destruir a los judíos. Y de hecho Esther por eso va con el rey, porque quiere pedirle clemencia, quiere pedirle ayuda para salvar a los judíos. Todavía no sabemos cómo le va a hacer. Hasta ahorita lo único que dice Esther es, vengan a un banquete. Se hace el banquete, Amán, el rey y Esther, y le dice el rey a Esther, pídeme lo que quieras y te lo doy, así sea la mitad de mi reino. Y Esther dice, solo te pido una cosa, que vengas a otro banquete el día de mañana. Y la historia, la tensión de esta historia sigue incrementándose. ¿Qué le va a decir Esther al rey? ¿Qué le va a contestar el rey? ¿Cómo Dios va a salvar a su pueblo? Sabemos que Dios va a salvar a su pueblo, pero ¿Cómo lo va a hacer? La tensión de la historia se aumenta porque lo que vamos a leer a continuación es una pequeña pausa, un pequeño intermedio que nos va a mostrar la maldad de Amán, este personaje que quiere destruir a los judíos, y la entereza de carácter que va a mostrar ahora Mardoqueo, el primo de Esther, padre postizo. Vamos a leerla, esta historia, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra santa que es viva y eficaz, Dios. Tu hermosa palabra, Señor, es interesante, tiene aventura, tiene acción, tiene historias, pero sobre todo, Señor, tiene tu inconfundible voz que nos habla, nos transforma, nos llena, nos alimenta. Permítenos escuchar tu voz el día de hoy, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Esther capítulo 5, versículos del 9 al 12. Amán salió aquel día muy contento y de buen humor. Pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia, se llenó de ira contra él. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Luego llamó Amán a sus amigos y a Zeres, su esposa, e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido, ascendiéndolo sobre sus nobles y oficiales. Es más, añadió Amán, yo soy el único a quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció el rey. Y también me ha invitado a acompañarla mañana. Pero todo esto no significa nada para mí mientras vea a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo ven esta historia? Resulta que Amán sale muy contento del primer banquete, feliz de que ha tenido un banquete con el rey, pero cuando ve a Mardoqueo le hierve la sangre, porque ve que Mardoqueo no se levanta ante su presencia ni tiembla ante su presencia. Amán ha sido honrado por el rey, ha sido ascendido. Es el brazo derecho del rey, es el segundo a bordo en un reino enorme, en un imperio. Y es el hombre más cercano a este emperador, a este rey Jerjes, que es un rey, el rey Asuero se le conoce en la Biblia, y es un rey tremendamente poderoso. Pero nada de eso le satisface a Amán cuando ve a ese judío que no se postra delante de él, que no se levanta ni tiembla ante su presencia. Y se llena de ira Amán, pero no hace nada, se va con sus amigos y con su esposa. Y como hacen muchos hombres malvados para tratar de satisfacer sus sentimientos, sus enfermedades, sus amarguras internas, empieza a presumir sus riquezas, y empieza a presumir sus éxitos, sus muchos hijos, y a presumir cómo el rey lo ha honrado y cómo lo ha ascendido de puesto y cómo la reina Esther lo invitó a un banquete. Pero nada de eso lo satisface porque odia a Mardoqueo, porque tiene odio, maldad en su corazón en contra de Mardoqueo. Mis amados hermanos, este personaje Amán es un personaje tremendamente malvado, tremendamente malo. Quiere destruir al pueblo de Dios. De hecho, ya dijimos, convenció al rey que emitiera un edicto
en el que ordenaba que se maten a todos los judíos. Este es el problema, este es el meollo, este es el nudo de la historia de Esther. Pero hoy día quiero concentrarme en Mardoqueo. ¿Quién es Mardoqueo? Este judío, el primo de Esther, que funciona como su padre porque Esther era huérfana, que cuando lo conocimos en esta historia, no era un hombre, o por lo menos no parece ser un hombre devoto a Dios, que ore todas las mañanas, que predica la palabra de Dios. No, al contrario, lo vemos como un hombre pues que es parte de la guardia del rey, está participando de un reino pagano, tiene un trabajo secular, tiene una vida pues igual que la de todas las personas alrededor. De hecho, nadie sabe que es judío. Él no le dice a nadie, no se le nota en cómo habla, en cómo se viste, en cómo come, en nada. Es un personaje que ni saben que es judío. Y le dice a Esther, su hija postiza, tú tampoco digas que eres judía para que puedas ascender. No dice eso de que para que puedas ascender, pero es lo que hemos aquí especulado. Sin embargo, en su encuentro con este hombre malvado, este hombre que quiere destruir a los judíos, Mardoqueo comienza a tener o lo que interpretamos como un cambio de actitud. Y de hecho lo vemos, lamentarse, ayunar, vestir cilicio y ceniza, lo que podríamos decir, un señal de arrepentimiento delante de Dios, volver a Dios, y me parece que hemos visto un cambio en Mardoqueo. Y ahora Mardoqueo vemos como un personaje que confía en el plan de Dios. Le dice a Esther, si tú no haces ahora nada, Esther, para ayudarnos a salvar a los judíos, si tú no vas a hablar con el rey, si tú te quedas callada, respiro y liberación vendrán de otro lado. Vemos cómo Mardoqueo ahora tiene esta intuición de que no es intuición propia de él, es Dios hablando a su corazón, diciéndole que Dios va a hacer algo, que Dios tiene un propósito y que Dios va a salvar a su pueblo de alguna manera, pero también de desafío para Esther. Y le dice a Esther, pero quién sabe si para esta hora has llegado. Vemos ahora a un Mardoqueo, después de ese proceso de arrepentimiento, de ayuno y oración delante de Dios, de humildad delante de Dios, ahora lo vemos diferente. Ahora lo vemos que no tiembla ante nadie. Amán es este personaje poderosísimo, malvado, que odia a los judíos, y todos se humillan ante él, todos tiemblan ante su presencia, le tienen miedo porque tiene mucho poder, es el mejor amigo del rey, menos Mardoqueo. Mardoqueo no tiembla, Mardoqueo no se inclina ante él. ¿Por qué Mardoqueo no se inclina ante él, mis queridos hermanos? Ya hemos hablado un poco de eso, tiene que ver con un asunto personal, no se quieren, tiene que ver con un asunto cultural. Los dos son de pueblos enemigos. Amán es descendiente de los amalecitas, agageo. Mardoqueo es descendiente del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es judío. Y son pueblos enemigos. Los amalecitas odiaban a los judíos y Dios había ordenado a los judíos, Dios había dicho que él iba a destruir a los amalecitas porque se opusieron a su pueblo. Pero me parece que en este momento esta enemistad también tiene que ver con que Amán se ha opuesto a los planes de Dios. Amán está en contra de los planes de Dios. Amán está trabajando para el enemigo, así de sencillo. Y Mardoqueo ha entendido, me parece. Recuerden, esta historia no nos dice todos los detalles, no nos dice lo que la gente está pensando, no nos dice los motivos. Tenemos que escarbar un poco en la información que tenemos y encontrar. Y me parece que Mardoqueo ha tenido un encuentro con su identidad. Esto es lo que hemos visto en Esther y Mardoqueo, una crisis de identidad. ¿Quién soy? Soy del pueblo de Dios. Si soy del pueblo de Dios, tengo que hacer algo respondiendo al llamado de Dios para salvar a su pueblo. Mardoqueo ha tenido esa crisis de identidad, ha entendido quién es, soy de Dios. Tengo que hacer algo. Por eso ya no me inclino ante nadie. Por eso ya no tiemblo ante nadie. Mi amado hermano, ¿cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus miedos? ¿A qué cosas le temes? ¿Ante qué cosas tiemblas? Como todos los que temblaban ante la presencia de Amán. ¿Cuál es la clave para confiar? ¿Cuál es la clave para no tener temor? ¿Cuál es la clave para vivir confiado? ¿Sabes cuál es la clave? Me parece que nos enseña aquí Mardoqueo. Identidad. Tener una sana identidad, saber quién eres.
Cuando sabes quién eres, mi amado hermano, no le temes a nadie. Cuando sabes quién eres, y por saber quién eres me refiero a un hijo de Dios, alguien que ha creído en Cristo Jesús, alguien que está lleno del poder del Espíritu Santo, alguien que está protegido por el amor de Dios, alguien que tiene garantizada vida eterna por gracia de Dios. Cuando sabes quién eres, alguien a quien Dios ama, alguien por quien Dios dio su vida, no le temes a nada. No te inclinas ante nadie más, no tiemblas ante ninguna circunstancia, porque sabes quién eres. Eres del pueblo de Dios, eres hijo de Dios. Mardoqueo ha entendido su identidad, ha entendido quién es, un hijo de Dios. Y Amán, por el contrario, está más confundido que nada. De hecho, está trabajando para el enemigo. Y noten ustedes cómo tiene tanto odio en su corazón que ni siquiera todas las riquezas del mundo, toda la fama del mundo, todo el poder del mundo le satisface. Amán es un hombre millonario, riquísimo, tiene todo el dinero del mundo, tiene demasiado poder, es el segundo al mando en el imperio más poderoso de su época y sin embargo no está tranquilo, no tiene paz, no está satisfecho porque odia demasiado a Mardoqueo, porque no ha encontrado su identidad en Dios, al contrario. En este momento Amán es un enemigo de Dios. Y presume de muchas cosas, pero por dentro está podrido. Mi amado hermano, ve la diferencia entre alguien que encuentra su identidad en Dios y alguien que se opone a Dios. Mardoqueo no tiembla ni ante el segundo hombre más poderoso del reino. No tiembla, no se inclina ante él. Y en cambio el otro, teniéndolo todo, no puede estar tranquilo. Qué triste que hay gente así, ¿no? Que lo tiene todo, pero no están tranquilos. Y hay gente que a lo mejor está en enfermedad, a lo mejor tiene problemas, a lo mejor no tiene mucho económicamente, pero está en paz, porque saben que son hijos del Rey, porque saben que hay un Dios que los cuida y los protege. Termino con estos dos desafíos. Número 1, afirma tu identidad en Cristo, no te inclines a nadie. Afirma tu identidad en Cristo, sé un cristiano, sé alguien que siga a Cristo, que esa sea tu mayor identidad. Antes que ser mexicano, colombiano, estadounidense, eres un hijo de Dios. Antes que ser un bombero, doctor, taxista, abogado o presidente, eres un seguidor de Cristo. Cuando sabes eso, no te inclinas a nadie más. No te inclinas a nadie más. Y número 2, confía en la protección de Dios. No temas a nada ni a nadie. Cuando sabes que Dios está de tu lado, cuando sabes que Dios tiene un plan, cuando sabes que Dios tiene un proyecto para ti, para la humanidad, para el mundo, para su iglesia, no tienes nada que temer, mi hermano. Sin temor a nada. Vivamos sin temor a nada porque sabemos que somos hijos del Rey, porque estamos dentro de sus propósitos, porque trabajamos para sus planes. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por el ejemplo de Mardoqueo, que entendió quién era, Señor. Después de una lucha, después de una crisis de identidad, entendió que era tu hijo, Señor. Permítenos ser así también, hijos tuyos, vivir confiados, vivir tranquilos, vivir sin temor a nada, porque estamos en tus brazos. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.